Muy buenos días, queridos hermanos, porque como ya os decía en el primer vídeo de la semana pasada, estos dos vídeos están pensados no tanto para las personas que no son creyentes en Dios, sino para todos los que nos hemos convertido al Señor. Ya sabéis que estamos en la segunda parte del tema servir o aprender. Esta es la cuestión. Y la porción base donde estamos basando estas dos ideas, voy a volverla a leer. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice aquí Lucas: aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, en el vídeo de la pasada semana, especialmente o mayoritariamente nos encargábamos de la persona de Marta. Sin embargo, en este último vídeo vamos a ocuparnos de la persona y de la actitud de María. ¿Servir o aprender? Esta es la cuestión. Frente a todo este nerviosismo de Marta que vimos en el pasado vídeo, resaltar la acertada decisión de María. ¿Y qué es lo que hizo María? Pues María se olvidó de todo y aprovechó una oportunidad que se le brindaba, que para ella era una oportunidad de oro, para escuchar a Jesús. Y además, lo más cerca posible de él. Hemos de recordar que el Señor Jesús no pasaba por allí cada día, pasaba de tanto en tanto. Por lo tanto, María supo discernir esto y dijo: esta ocasión la aprovecho. Hay aquí dos lecciones que quiero destacar. La primera lección es que escuchar la palabra del Señor de una manera sincera y además con interés, como estaba haciendo María, debiera traer como resultado en cada uno de nosotros una adoración posterior al Señor. Y esto lo vemos precisamente en la persona de María, porque luego en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y versículo 3, porción que ya leímos la pasada semana, vemos que María estaba, vamos a leerlo, porque ya nos habremos olvidado, permitidme que vaya a la porción, Juan 12:3. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. No olvidemos que los cabellos era algo muy importante para la mujer, ¿eh? Era la gloria de la mujer. Y cuando ella coge sus cabellos y enjuga los pies del Señor, pies que por otro lado estarían polvorientos, porque los caminos de entonces eran polvorientos, y además del largo camino hasta llegar allá,
si no fuera por faltarle el respeto al Señor, diría que hasta posiblemente malolientes, a no ser que un esclavo de la casa los hubiera lavado antes, como se acostumbraba a hacer. Pero sea como sea, la mujer no tuvo reparos en coger la gloria suya y ponerla a los pies del Señor, y enjugar con sus cabellos los pies del Señor. Y concluye aquí el apóstol Juan, que es el que narra esto. Dice que el resultado final fue que la casa se llenó del olor del perfume. Yo añadiría del perfume físico o del perfume natural y del perfume del acto de adoración de María, que quizá este segundo perfume es más importante que el primero. Decía que escuchar la palabra del Señor de una manera sincera y con interés debiera traer como resultado en nosotros una adoración posterior. Quiero destacar que el orden cronológico de estas dos porciones, la de Lucas, capítulo 10, donde María estaba escuchando a los pies del Señor y Marta la reprendía, y esta que acabamos de leer, de el perfume, secándolo con sus cabellos, el orden cronológico de ambas fue el siguiente. Lo primero que vino en el tiempo fue la de Lucas 10. Y lo segundo que vino en el tiempo fue esta que acabamos de leer, Juan 12. Porque hemos leído al principio, bueno, no lo hemos leído, pero lo pone 6 días antes de la Pascua. Es decir, ya estamos en los últimos momentos del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Iba a ser prendido muy pronto. Y dice que esto ocurrió 6 días antes de la Pascua. Queridos hermanos, ¿no nos dice nada que esta acción de Juan 12 se diese en María antes que en Marta? Bueno, como os dije la semana pasada, yo no tengo nada en contra de Marta, porque hermanas con estas características nos hacen falta en las iglesias. Pero qué casualidad, ¿verdad que sí? Que esta actitud se diese en María antes que en Marta. Lo que no podemos negar es que ambas, como cada uno de los creyentes, eran diferentes la una de la otra. No voy a decir la que era mejor ni peor, pero que eran diferentes está muy claro. Y María siempre tenía esta tendencia. Y Marta también tenía su tendencia. ¿Cuál es la lección que quiero destacar? Toda meditación e interés por estas cosas siempre debe de tener por finalidad lo que acabamos de ver. Algunos sencillos botones de muestra. En Nehemías capítulo 8, versículos 5 y 6, leemos de que allá, creo que es Esdras, porque no voy a la porción, pero creo que es Esdras el sacerdote que está leyendo la palabra de Dios. Y después de leer la palabra de Dios, y creo que varias veces el pueblo repite amén, 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 y lo hace varias veces. Dice que el resultado final, al escuchar la palabra de Dios, es que adoraron a Dios. Esto es lo que quiero destacar, adoraron a Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9, el ángel del Señor le muestra a Juan lo que está por venir. Y es de tal magnitud, y es tan hermoso, que el apóstol San Juan, y eso que era un creyente con mucho conocimiento de la voluntad del Señor, no pudiendo resistirse, se echa a los pies del ángel y lo adora. Y el ángel rápidamente, con muy buen criterio, lo levanta y le dice: yo soy un consiervo tuyo, esto no lo debes hacer, pero si tú tienes esta fuerza irresistible de tener que adorar lo que encuentro perfecto, adora a Dios, hombre, adora a Dios. Y finalmente otro caso tiene que ver con el ciego de nacimiento de Juan 9. Ya sabéis que el Señor Jesús lo sana de una manera bastante original, creo que es con el lodo,
Luego el Señor Jesucristo desaparece. Y después de muchas vicisitudes de este ciego, porque los religiosos quieren casi condenarlo y lo echan incluso, lo llegan a echar porque el hombre da testimonio del Señor, aunque no lo conoce para nada. Y después de haberlo echado del templo y de los sitios aquellos, el Señor Jesús lo encuentra y le dice, ¿te ha ocurrido esto? Dice, sí, me ha ocurrido esto. Dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y claro, aquel hombre no sabía ni que estaba hablando con el Señor Jesús, que era el que le había hecho el milagro. Y dice, ¿pero quién es Señor para que crea? Y el Señor Jesús dice, pues yo soy, el que está hablando contigo es. Y dice que postrado lo adoró. Por lo tanto, siempre que escuchemos la palabra de Dios, o sea directamente transmitida a través de la boca del Señor o por medio de las Escrituras, el resultado final debería de ser una actitud de adoración. Hay dos detalles más en relación a esta primera enseñanza. Por un lado, las acciones de María son cuestionadas por otras sendas personas. La primera acción fue cuestionada por su hermana Marta. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Por favor, dile que me ayude y que deje de escucharte tanto y de escuchar la palabra y de meditar y de... Por lo tanto, son cuestionadas por Marta. Y la segunda acción, cuando derrama el perfume y lo seca con sus cabellos, son cuestionadas por Lucas. Por Lucas. Que me perdone el Señor en confundir a Lucas con Judas. Bueno, que no nos falte la broma. Son cuestionadas por Judas. Míralo por dónde va de piadoso. Va de humano. Va de misericordioso. Anda, que no era falso. Como se ha dicho ahora, en una especie aquí en Cataluña decimos sacudid, o proverbio, dice eres más falso que la capa de Judas, y creo que con toda la razón. Va de piadoso y anda que no era falso el amigo, y va y le dice al Señor, dice, creo que este perfume que ha derramado esta mujer ha sido tirar el dinero, porque esto tiene mucho precio y si esto lo hubiéramos vendido, con el dinero lo hubiéramos podido dar a los pobres. ¡Ay, qué buena persona que era! Hasta se encargaba y tenía pena por los pobres. Mentira, hombre, mentira. Añade Juan que esto era mentira. Lo que pasa es que él era el que tenía la bolsa y si se hubiera cumplido su deseo, se hubiera quedado parte para él. Casi nada, casi nada. Como dice el dicho o el refrán. Líbrenos, Dios, de las buenas personas, como este que iba de buena persona, porque de las malas ya nos libramos nosotros. Líbrenos, Dios, de este tipo de personas. Sí, las dos acciones son cuestionadas por sendas personas, pero al mismo tiempo, mira por dónde, son elogiadas por el Señor, que a la postre debiera de ser lo más importante para nosotros. En el caso de Juan 12, porción del perfume, le dice a Judas, hombre, Judas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no. Y lo que ésta ha hecho, lo ha hecho como adelantando mi muerte. Por favor, ha hecho una buena obra, hombre, va. Sí, para ayudar a los pobres vais a tener mucho tiempo. Y luego en el caso de la porción de la semana pasada, la que cuestiona el tema de María es Marta, pero el Señor la defiende. Y le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay también un detalle significativo acerca de las inclinaciones naturales que notábamos en el vídeo pasado al principio. Y es que quiero destacar que en las dos porciones, tanto en las de Lucas 10 como en esta de Juan 12, el Señor, según la costumbre de la época, estaba recostado en divanes. Tenían el codo así, apoyados en unos divanes, y los pies extendidos para atrás. Era la costumbre de la época. Por lo tanto, María, para
para echar el perfume en los pies del Señor y luego secarlos con su cabello, por fuerza lo tuvo que hacer arrodillada. Sí, lo tuvo que hacer arrodillada, de otra manera no hubiera podido hacerlo. María hace pues lo que le salía del corazón. Y Marta, que repito, no es mala creyente, pues en esto era algo más fría. He de hacer notar también que en esta segunda ocasión, así como en la primera estaban en la casa de María y de Marta, en esta no estaban en su casa, estaban en casa de un tal Simón el leproso de Betania, pero no tuvo ninguna vergüenza. Incluso estando en otra casa no le dio ninguna vergüenza manifestar sus sentimientos por el Señor. Insistiendo en el tema acerca de las distintas sensibilidades, será bueno notar, y este detalle también tiene mucha importancia, por eso he querido recurrir a él. Será bueno notar que ante la muerte del gran amigo del Señor, su amigo Lázaro, ambas, cuando el Señor acude, le dicen las mismas palabras al Señor. Sin embargo, la actitud de ambas es distinta. ¿Recordáis la porción? Está en Juan capítulo 11. El Señor estaba lejos y le dan un recado y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Y el Señor, en lugar de coger y ir rápidamente a curarle de aquella enfermedad que era de muerte, deliberadamente se queda. Se queda esperando a que muera. Y claro, los discípulos esto no lo entienden, porque todavía eran un poco torpes, como hubiéramos sido cada uno de nosotros. Y le dicen: Señor, es que no te entendemos, ¿es tu amigo, tu gran amigo? Aún hay ocasión de ir y sanarlo y te quedas aquí, perdiendo el tiempo. Esto lo digo yo, ¿eh? Y cuando el Señor sabe que Lázaro ha muerto, dice: vamos para allá. Caramba, qué cosa más rara. ¡Ay, qué bien hace las cosas el Señor! Se me ocurre ahora, perdonadme la improvisación, ya sabéis que no lo puedo evitar, que si el Señor hubiera ido y hubiera sanado a Lázaro antes de morir, no hubiera tenido oportunidad de resucitarlo. Y cuando lo resucitó, estaban delante parte del pueblo y vieron una obra que es una maravilla. Claro, no es lo mismo una sanidad que una resurrección. Y el Señor Jesús quería que Él muriera para poder manifestar su gloria. ¡Qué sabio es el Señor! Si es que todo lo hace bien, aunque a veces nosotros lo cuestionamos, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es la actitud? Que he dicho de que las dos dicen las mismas palabras. Cuando estaba llegando a Betania, la primera que se acerca es Marta, y de alguna manera reprende al Señor. Y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Pero cómo es que has tardado tanto? Luego el Señor sigue más adelante y se encuentra a María. Y María también le dice las mismas palabras de una cierta repulsa hacia el Señor. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Pero cuál es la diferencia? Marta se las dijo estando de pie, mientras que María, postrándose a sus pies, se arrodilló, como diciendo: te voy a decir palabras que quizá no te van a gustar, pero mira cuál es mi opinión acerca de ti, postrándose a sus pies. ¡Ay, qué sensibilidad más grande la de María! ¿Cuál es la lección? Escuchar la palabra de Dios con este espíritu y con esta actitud debe de estar por encima de todo lo demás. Ya lo dijo el Señor a Marta. Dice: estás ocupada en muchas cosas y tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A Marta le dice muchas cosas, Marta. No es que esté mal el trabajar y el servirme a mí y el prepararme la cena y el hacerme la cama. No, no es que esté mal. Pero hay momentos cuando llego yo donde hay que dejar todo a un lado y estar
por lo que es más importante. ¿Qué le dice a María? Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Tengo que hacer aquí una puntualización. Claro, aquellos que somos obreros del Señor y hemos viajado bastante y hemos ido a iglesias y nos han invitado a comer, pues nos hemos encontrado con experiencias de todo tipo. Voy a recuperar una de ellas. Tal vez decir que el Señor aquí se pronuncia con esta contundencia que ha hecho para dejar claro que llegado el caso, cuando el Señor se presenta, hay cosas que son prioritarias sobre las otras. Cuando a los obreros del Señor, a los misioneros, se nos invita, por ejemplo, un domingo, a comer, muchas veces ha ocurrido que la ama, que la anfitriona de la casa, no ha venido al culto de la mañana, al culto de partimiento del pan, al culto de adoración. Y cuando hemos llegado, hemos visto que tenía una mesa espléndida, no le faltaba detalle. Y nos decía, mire, pastor o misionero, yo no he querido o no he podido ir al culto porque es que he querido dedicar toda la mañana para usted, para ponerle la mejor comida. Cosa que se agradece, ¿eh? Todo hay que decirlo, cosa que se agradece. Pero también hemos de decir, y que no se enfade nadie, porque probablemente, seguramente, este vídeo lo estarán viendo hermanas que hacen esto, que no se me enfaden, por favor, que no va de una manera cruel esta advertencia. La comida, siendo para quien sea, para un hermano sencillo, para un misionero, o incluso, si fuera el caso, para el propio Señor, la comida se puede dejar la noche anterior hecha, aunque luego esté más fría. Todos sabemos que una comida recién hecha en el momento tiene un sabor inigualable. Da lo mismo. La comida se puede dejar hecha o por la mañana antes de ir al culto o la noche anterior. Y esto lo digo, vuelvo a repetir con mucho cariño, No quisiera que nadie se ofendiese. Pues esto ocurre muchas veces ocurre. En ningún caso son cosas menos importantes. La hospitalidad, la comida, la cena, la cama, no son menos importantes. Solo que es un orden, hay que establecer un orden de prioridades. Y estas cosas, las que quizás son menos importantes en un sentido, tengo que decir que no van a quedarse sin el reconocimiento ni de la propia palabra del Señor, ni del propio Señor, ni de nadie. Sí, tenemos ejemplos en las Escrituras. El apóstol San Pedro, capítulo 9 de los Hechos, versículo 36 y 39. Él llega allí, a un pueblecito, donde había una hermana que había fallecido, Dorcas, Tabita, y dice de que todas las hermanas de la congregación o del grupo estaban llorándola. Y cuando llega el apóstol San Pedro, que era una persona muy importante, le enseñan los manteles que hacía Dorcas, todo lo que hacía para la iglesia. Por lo tanto, están reconociendo que el trabajo hecho para el Señor, como dice la carta a los Corintios, creo que no es en vano, no es en vano. Le reconocen los trabajos. En el capítulo 6 y versículo 10, el autor de la carta a los Hebreos, permitirme, pero como no lo tenía aquí señalado, lo tengo que buscar. Dice capítulo 6 y versículo 10.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, no solamente hacia el Señor, hacia el nombre del Señor, sino también canalizado a favor de los santos, habiéndoles servido en el pasado y aún sirviéndoles en este momento. Y luego añade el autor: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. Por lo tanto, la palabra de Dios ni el Señor no es injusta para no reconocer el trabajo que podemos hacer con nuestras manos a favor de otros, ¿verdad que sí? Y finalmente, unas palabras del apóstol San Juan. En la tercera carta de Juan, versículos 5 al 8, ya que tiene solamente un capítulo, hay el hermano de aquella iglesia, el hermano principal llamado Gayo, que cuando vienen obreros itinerantes de parte de Juan, obreros que han dejado sus trabajos y están sirviendo al Señor a todo tiempo sin tomar nada de los gentiles, pues este Gayo, entendiendo quiénes son estas personas, se desvive por ellos y les da todo lo que necesitan y lo que no necesitan. Y cuando estos obreros vuelven a Juan, dan testimonio de Gayo y le dicen: ¡ay, Gayo! ¡Qué maravilla de creyente, qué maravilla! Por lo tanto, queridos hermanos, ni la palabra del Señor, ni el Señor de la palabra, ni los apóstoles son injustos para no reconocer todos estos trabajos que tienen que ver con el servir y que hacemos tanto para el Señor como para otros que vienen en el nombre del Señor. Y ya finalmente, porque ya vamos terminando, en la porción que hemos leído de Mateo capítulo 26 y versículo 13, mirad cómo lo dice aquí. Es muy interesante tener en cuenta este detalle. Mateo 26, 13. Leemos: después de lo que ha hecho aquella mujer con el Señor, que ha derramado el frasco de alabastre de perfume puro, concluye el Señor diciendo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho, lo que María había hecho, para memoria de ella. ¡Oh! Si no fuera porque el Señor me reñiría, diría que esto es casi darle culto a la personalidad. Y le diría yo al Señor: ves con cuidado en lo que dices, Señor, porque con estas palabras que acabas de decir acerca de María casi le estás rindiendo culto y pleitesía a la personalidad. ¿Pero qué es María si el único que tiene que recibir el culto y la pleitesía eres tú? Bueno, el Señor sabe por qué hace las cosas y por supuesto que no se lo voy a decir al Señor, pero es que me llama la atención. Os tengo que decir una cosa: donde se predique el evangelio, se va a contar lo que está hecho. Por lo tanto, de alguna manera, hace a María una bienaventurada y además la hace inmortal, porque dice que donde se predique el evangelio, pues se va a contar esto que ha hecho María. Concluimos antes de terminar en oración. ¿Por qué hemos de optar? ¿Por servir o por aprender? A veces hay preguntas como aquella de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Hay preguntas que no son demasiado procedentes, pero bueno, el tema está aquí. Yo creo que las dos cosas son necesarias y nos hemos encargado en estos dos vídeos de señalar que las dos cosas son necesarias, pero cada una en su debido lugar y en su debido momento. Esto ha de quedar también muy claro. Y ahora ya vamos a cerrar
esta serie de 2 vídeos con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por porciones como estas que acabamos de repasar durante estos 2 vídeos, porque a través de las mismas tú nos enseñas lo que es bueno y lo que es mejor todavía. Nos enseñas lo que es bueno que hagamos y también nos enseñas cuándo hay otras cosas que deben de tomar preferencia. Te damos las gracias. Primero por la persona de Marta. Reconocemos que en nuestras iglesias nos hacen falta Martas. Cuando se habla de trabajar para ti, muchos de nosotros nos damos media vuelta y nos escaqueamos. Pero por otro lado necesitamos también personas como María, que cuando tú llegas y que cuando es la hora de escuchar tu palabra, lo dejan todo, como si no tuvieran ningún interés en las cosas secundarias, que no es así, que tienen interés, pero en este momento quedan a un lado y se ocupan solamente de ti. Gracias pues por estas porciones que nos han enseñado dónde está el fiel de la balanza y hacia qué lugar debemos de tirar. Bendice a los hermanos y a las hermanas que vean este vídeo y danos fuerza, Señor, para que en semanas sucesivas podamos seguir grabando vídeos semejantes a este. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.